Bien, vamos a empezar a organizar la información que recogemos cuando observamos una variable en un conjunto de individuos. Y la primera organización que vamos a hacer es describir los datos que obtenemos mediante tablas. Vamos a distinguir dos tablas de frecuencia univariantes. La primera para variables cualitativas o cuantitativas con pocos valores distintos y la segunda para variables cuantitativas con muchos valores diferentes. Las tablas de frecuencias van a ser univariantes porque vamos a resumir la información que hemos recogido observando únicamente una variable en cada uno de los individuos, una sola variable o característica. Vamos a empezar con un ejemplo. Imaginaos que defino la variable X como el sabor preferido de helado de un conjunto de personas. Sabor preferido de helado. Esta es una variable nominal, ¿de acuerdo? Y la tabla que voy a describir es exclusiva para variables nominales, ¿de acuerdo? Para variables nominales. Con las variables ordinales vamos a aumentar la tabla con dos columnas más, ¿vale? Esta sería para variables nominales. Y vamos a suponer que las categorías X puede tomar valores en los helados vainilla, chocolate, fresa y limón. ¿De acuerdo? No doy ninguna opción más. Tenéis que escoger entre estos cuatro sabores cuál es vuestro sabor preferido de helado. Lo que voy a hacer es preguntar a un conjunto de personas, ¿de acuerdo? Con lo cual, la variable que yo voy a observar va a ser la ristra de caracteres que me van a indicar el primero el helado favorito de la primera persona, vainilla, de la segunda vainilla, de la tercera vainilla, chocolate de la cuarta, luego fresa, luego otra vez vainilla, limón, limón, luego otra vez fresa, como a puntos suspensivos, hasta que pregunte a todas las personas que tengo en mi muestra o en mi conjunto de observación. Vamos a definir n pequeña como el número total de observaciones y va a ser el primer parámetro que vamos a tener en la tabla. Bien, la tabla, estas tablas, este tipo de tablas ya las habéis dado en secundaria y en bachillerato, ¿de acuerdo? En la primera columna voy a poner el valor de la variable observado, donde aquí van a ser vainilla, el primero, chocolate, fresa y limón, y el total, que ahora vemos cómo lo rellenamos. La segunda columna van a ser las frecuencias absolutas n pequeña su i, va a ser el número total de apariciones en la ristra total de caracteres de la vainilla, del chocolate, de la fresa y del limón. Imaginaos, estos datos me los voy a inventar, que tengo 30 para la vainilla, 10 para el chocolate, 8 fresas y 12 limones, de forma que el número total de observaciones n va a ser la suma de las frecuencias absolutas de cada una de las categorías, en total a 60 personas que he preguntado. Y lo que voy a poner en la siguiente columna va a ser la frecuencia relativa de cada una de las categorías. La frecuencia relativa al número total de observaciones. Luego la frecuencia relativa para la primera clase va a ser 30 partido por 60, que es igual a 0,5. La frecuencia relativa para la segunda sería 10 partido por 60. Ojo aquí, esto es 0,16 periódico mixto, es decir, 0,1666666, pero lo voy a redondear a 0,17 porque una característica fundamental de las frecuencias relativas es que tienen que sumar 1 y tienen que sumar 1, no 0,9999 ni 0,98, tienen que sumar 1. Luego, al calcular las frecuencias relativas tenéis que hacer los redondeos necesarios para que esta columna de f pequeña sub i sumen 1. ¿De acuerdo? Luego aquí voy a poner 0,17, la de la fresa es 8 partido por 60, que es 0,13, de nuevo es 0,133333, voy a redondear a 0,13, y la del limón es 12 entre 60, que es justamente exactamente 0,2. De forma que cuando sume aquí, estas frecuencias relativas me tienen que dar 1 y no 0,99. Esto es importantísimo. Bien, este es el tipo de tabla que vamos a tener cuando la variable de la que estamos resumiendo la información es una variable nominal. Nada más vamos a poner el valor de la variable, las frecuencias absolutas, esta columna es de frecuencias absolutas, y esta columna es la de frecuencias relativas. Imaginaos ahora que la variable es una variable ordinal, ¿vale? Vengo aquí. Imaginaos ahora que la variable es una variable ordinal. Ordinal, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas con pocos valores observados. Para esos tres tipos de variable es la tabla que voy a describir a continuación. En realidad no va a ser una variable ordinal, va a ser una variable cuantitativa discreta, ¿vale? Que va a ser el número de hermanos que tienen las personas de la muestra anterior. Número de hermanos que tienen. Y resulta que los valores que toma esta variable, porque ya les he preguntado a todos y he visto
que los valores que toma X son 0 hermanos, 1 hermano, 2, hasta 3, ¿vale? Porque no he observado más valores. ¿Vale? Eso ya lo sé de antemano. Es simplemente un ejemplo para que me quepa en esta tabla. Bien, entonces, de nuevo, la primera persona a la que le gustaba la vainilla, pues tiene un hermano. La segunda persona a la que también le gustaba la vainilla tiene 0 hermanos. Y así sucesivamente. Luego 2, luego 1, luego 0, luego 0, luego 0. Así sucesivamente. ¿Vale? Esta sería la ristra de valores. Pero ahora la variable es una variable cuantitativa discreta. ¿Vale? Repito, las tablas que voy a definir ahora sirven para variables ordinales, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas que tomen pocos valores distintos. Pocos valores distintos es un número de valores, cada valor distinto va a ser una fila de la tabla, luego poned que podrían ser las cuantitativas, pues entre 7, 8 valores diferentes. Porque si toman muchos valores diferentes, entonces hay que agrupar por intervalos, que es el siguiente tipo de tabla que vamos a estudiar, pero no este. Bien, en este caso ponemos aquí el valor observado de la variable, que serían 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, y aquí el total. Rellenamos igual que antes, los datos van a ser los mismos para no las frecuencias absolutas, la frecuencia absoluta del 0,30, la del 1,10, la del 2,8 y la del 3,12, ¿vale? En total 60. Y las frecuencias relativas, recordad, como ya las había redondeado antes, pues van a ser, la primera era 0,5, la segunda era 0,17, la tercera era 0,13, la cuarta era 0,2 y la suma de todas tiene que ser igual a 1. Bien. Como la variable es cuantitativa discreta, y he dicho que esta tabla va a ser para variables ordinales, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas, la siguiente columna que vamos a poner son las frecuencias absolutas acumuladas, ¿vale? Frecuencias absolutas acumuladas. Lo que aquí voy a hacer es empezar a acumuladas, las frecuencias absolutas, ¿vale? Es decir, la primera para el valor 0 son las 30 observaciones. Para el valor 1 va a ser cuántos elementos en la muestra hay menores o iguales que 1. Con el valor observado menor o igual que 1, pues será 30 más 10, 40. ¿De acuerdo? Para el 2, ¿cuántos elementos en la muestra hay menores o iguales que 2? Es decir, con los valores 0, 1 y 2, pues tengo que ir sumando. Ahora 40 más 8, 48. Y para el 3, menores o iguales que 3 son todos, porque en la muestra no he observado valores mayores que 3 hermanos. ¿De acuerdo? Luego, aquí será el total 60. Y esta no la relleno. Yo pongo una X, pero no pongáis nada. ¿De acuerdo? Frecuencias absolutas acumuladas. Van a contestar a la pregunta cuánto es el número de observaciones menores o iguales que la categoría en la que me encuentro. Aquí menor o igual que 1, menor o igual que 2, menor o igual que 3. ¿De acuerdo? Y las frecuencias relativas acumuladas, vamos a ir acumulando de la misma forma que hemos acumulado antes las frecuencias absolutas. ¿Cuál es la frecuencia relativa de la primera clase? Menor o igual que 0, pues el 0, 0,5. ¿Cuál es la frecuencia relativa de las observaciones menores o iguales que 1, de los valores menores o iguales que 1? Pues 0,5 más 0,17, que es 0,67. Uy, perdón, que esto no me escribe ahora. 0,67, ¿de acuerdo? Y así voy a ir sucesivamente acumulando. La primera es 0,5, la segunda 0,5 más 0,17, la tercera 0,5 más 0,17 más 0,13, que es 0,8, y la última, en este caso 0,5 más 17 más 0,13 más 0,2, que tiene que ser sí o sí igual a 1, porque es la suma de todas las frecuencias relativas, y aquí no pongo nada, ¿de acuerdo? Ahí no pongo nada, no pongo una cruz, simplemente no pongo nada, ¿vale? No pongo nada. Y esta sería la tabla de frecuencias completa de una variable ordinal o cuantitativa continua o cuantitativa discreta que toma pocos valores diferentes, ¿vale? En este caso solamente tengo 4 valores diferentes, porque si toma muchos valores diferentes tendré que agrupar en intervalos, que es lo que vamos a ver en el siguiente punto.